Tengo que reconocer que me encuentro sorprendido ante los acontecimientos que se sucedieron el pasado 25 de mayo alrededor del episodio de María Sevilla y el caso de Infancia Libre, y de cómo cada día que pasa los activistas fanáticos reconvertidos en administradores de lo público logran mover un poco más la ventana de Overton hasta cotas que hace unos años me habrían costado imaginar. Es duro pensar siquiera lo que le debe estar pasando por la cabeza a ese padre y a ese hijo que después de pasar por el calvario al que se vieron sometidos por la expresidenta de Infancia Libre, ahora tienen que aguantar cómo desde el Estado se ríen de su sufrimiento y deciden negar los brutales daños infligidos por María Sevilla al tiempo que criminalizan a la víctima de lo que sería una perfecta historia de terror. Acompañadme todos en esta historia orwelliana que define perfectamente lo que yo he decidido bautizar como los terroristas de género. María Sevilla saltó a la actualidad de los medios de comunicación por haber secuestrado a su propio hijo, impidiendo que mantuviera contacto con su padre, al que previamente había acusado falsamente en numerosas ocasiones de haber abusado sexualmente del mismo. Sevilla se había presentado en sociedad como presidenta de Infancia Libre y como tal asesoró a Podemos y participó en sesiones en el Congreso y en la Asamblea de Madrid. Se dio a la fuga con su hijo en 2017 y con otra hija de una segunda relación, siendo detenida a finales de marzo de 2019 en una localidad de Cuenca. Su padre, Rafael Marcos, no veía a su hijo desde 2016. Tras 2 años en paradero desconocido, la policía los había encontrado en una finca de Cuenca, encerrados en una habitación con su madre y un perro. Sevilla mantenía a sus hijos encerrados dentro de la finca, permitiéndoles salir a tomar el aire a determinadas horas y cuando ya la luz del día había bajado de intensidad. La finca estaba tapiada con lonas, las ventanas garabateadas con citas bíblicas producto de la delirante manipulación religiosa evangelista con la que María Sevilla sometía a sus hijos. El niño se encontraba sin escolarizar y sin vacunar, sin saber restar a sus 11 años y sin haber sido atendido en ningún centro sanitario de España durante el tiempo que duró su fuga, en un ambiente que los propios agentes calificaron de insalubre. La otra hija de María Sevilla emitía sonidos de animales y olisqueaba a los agentes cuando rescataron a Samuel del secuestro. Cuando los policías se llevaron a Samuel, su madre le recordó que debía llevarse la Biblia y recordar que su padre era el mismísimo Satanás. Fuentes del caso aseguraron que el adoctrinamiento era absoluto y pavoroso. María Sevilla ha declarado que su hijo se vuelve retrasado y minusválido cuando está con su padre. Ha impresionado bastante el testimonio del jefe de policía encargado de la investigación. Asegura que cuando hallaron a la madre y al niño en la finca de Cuenca, el chico estaba pálido. Estaba aislado en una finca. No sabía leer ni escribir. Claro. Se dedicaba a ver películas y series por la noche con su madre y el resto del día estaba encerrado en casa. Los niños, porque son 2, no salían de esta casa. Las persianas estaban bajadas prácticamente todo el tiempo. Solamente salía unos minutos, al ocaso, a pasear dentro de la finca. No iban al colegio, no estaban escolarizados y no pasaban por un centro de salud. Nosotros no habíamos querido entrar en los detalles de la niña porque es verdad que parece que puede tener eso que llaman ellos el síndrome de niño lobo por la falta de socialización. El pequeño de 11 años, ya a salvo con su padre, le dijo a su progenitor que llevaba una Biblia en la mochila y que no le quería porque Dios le había dicho que él era el diablo. María Sevilla fue sentenciada a 2 años y 4 meses de cárcel por sustracción de menores y a la retirada de 4 años de la patria potestad de su hijo. En entrevistas actuales, el hijo de María Sevilla ha declarado: mi madre me da miedo, con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. Quiere hacerle daño a mi padre y no se da cuenta de que me lo hace a mí. Pese a todo lo descrito anteriormente, en los últimos días, Irene Montero, ministra de Igualdad, se ha referido a la expresidenta de Infancia Libre bajo la etiqueta de madre protectora en varias ocasiones. Hasta que no acabemos con los asesinatos por violencia vicaria, que es violencia directa también contra los niños y niñas, como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social, ¿no? Maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres, hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero. Y que si en una familia resulta que hay un padre que es un maltratador, el Estado está ahí para proteger a las madres protectoras como Juana Rivas, como María Salmerón, como María Sevilla, como Irune Costumero. Y finalmente, el pasado 25 de mayo pasa lo que muchos temían que pasase, y es que el gobierno indulta a la presidenta de Infancia Libre. El Ejecutivo no solo le otorga un perdón parcial para que no entre en prisión, sino que además le conmuta la pena de pérdida de la patria potestad de 4 años a la que los jueces habían condenado
condenado a María Sevilla. Es decir, que permiten que María Sevilla retome el contacto con el hijo que durante años había sido víctima de sus abusos. El argumento esgrimido para conceder este indulto parcial es que Sevilla habría entrado en prisión voluntariamente y que habría abonado la multa de 4.000 euros impuesta. Sin embargo, el propio expediente del indulto resalta que María Sevilla no se ha arrepentido de sus acciones y ha reiterado que de hecho si tuviese la oportunidad volvería a hacerlo. En este contexto, Rafael Marcos, el padre del niño, se ha referido a la decisión del Ejecutivo de no solo indultar a María Sevilla, sino devolverle la patria potestad en los siguientes términos. Hoy el Consejo de Ministros ha atentado contra el bienestar de mi hijo, dando el indulto a María Sevilla para que salga de la cárcel y, lo que es peor, para restituir la patria potestad. Todo esto desoyendo y en contra de la contundente oposición del juez y el Ministerio Fiscal, los cuales quieren proteger a mi hijo, por el peligro que ven en si se restituye la patria potestad a su madre. Esto supone que mi hijo estará otra vez expuesto a la mujer que le secuestró y le maltrató. A María Sevilla la venden como madre protectora, porque si no se les cae el discurso de que todas las madres son buenas y ninguna puede hacer nada malo. Esto no hace otra cosa más que abrir las puertas a otras madres que quieran hacer lo mismo con total impunidad, ya que luego llegará el gobierno y las indultará. Que sepáis que no me vais a parar y mucho menos me vais a callar, porque estáis atentando contra lo que más quiero, que es mi hijo. A vosotros se os hubiera caído la cara de vergüenza si le hubierais visto la cara a mi hijo cuando yo se lo he contado lo que habéis hecho, el cual sigue diciendo que no quiere ver a su madre y que su madre deje de hacernos daño. Y quiero que sepáis que no vamos a parar hasta desenmascararos y hasta que os hagáis cargo de lo que estáis haciendo, que es poner en peligro la vida de los niños, en concreto la de mi hijo. Os pido por favor ayuda para difundir este vídeo y que se sepa que este gobierno está apoyando a delincuentes, los cuales están condenados y no hace nada por proteger a los niños indefensos. Es importante recordar cómo este señor ha tenido que soportar el calvario de ser denunciado falsamente en numerosas ocasiones por presuntos abusos sexuales a su hijo. Y pese a que a estas alturas de la película ya sabíamos que el dolor de un hombre que tiene que pasar por algo semejante era algo que no importaba al feminismo institucional, aún así resulta de difícil digestión el ver las acusaciones que activistas como la directora de Público, Ana Pardo de Vera, sigue dirigiendo hacia Rafael Marcos en la televisión pública, al que ha señalado, mostrando un absoluto desconocimiento sobre el caso que estaría comentando, como una persona condenado por abusos sexuales y que sería un pederasta. ¿Pero cuál es la postura extrema de esta ley, por ejemplo? Lo vimos ayer con la señora Montero con el tema del indulto a la señora Sevilla, diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos y los tienen allí. Pero cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero en este caso, o sea, claro, que tengas a esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Pero si la justicia, bueno, eso lo dirás tú, porque la justicia le ha dado al padre. O sea, digo que hay una laguna también en ese tema. Lo que yo entiendo que se pongan del lado de la madre, como con María Salmerón, que es una víctima de violencia machista. No hace falta decir que Rafael Marcos nunca habría sido siquiera procesado por los delitos imputados por Ana Pardo de Vera, mucho menos condenado. Aún así es interesante reseñar cómo nadie en la mesa habría sabido corregir a la directora de Público, quedando así en la memoria de los espectadores que la expareja de María Sevilla sería un pederasta condenado por abusos sexuales, siendo algo completamente falso. Esto parte, entre otras razones, de la asunción de culpabilidad de Rafael Marcos que representantes de la administración dan por hecho de forma sistemática en su pulsión por defender a María Sevilla y señalarla como una madre protectora. Así escuchamos a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, referirse al caso de María Sevilla y otras madres protectoras en los siguientes términos. Si tu padre es un maltratador, tú no puedes, como hijo menor de edad, visitar a tu padre. Es una cosa muy obvia, pero es necesario ponerla en una ley. Los maltratadores no son buenos padres y por tanto lo que hicimos fue prohibir el régimen de visitas. ¿Qué sucede? Que había muchos jueces que durante muchísimo tiempo han dictaminado igualmente regímenes de visitas, incluso estando ya prohibido en la ley. ¿Qué hacemos con esas mujeres que han protegido a sus hijos para que no fueran a ver a los maltratadores? Que es el caso de María Salmerón, de María Sevilla, de Irune Costumero y de Juana Rivas y de tantas otras mujeres. Lo que tenemos que hacer es reconocerles un indulto, porque ellas lo que han intentado es poner su cuerpo por delante para que a lo mejor un niño de 6 años no volviera a ver a su padre que le estaba agrediendo sexualmente. Por tanto, yo creo que estas mujeres, lejos de tener que ser criminalizadas por la justicia, lo que tienen que ser es protegidas y reparadas por el Estado. Hay que concederle el indulto a María Salmerón, hay que concederle el indulto a María Sevilla, a Irune, también como se lo concedimos a Juana Rivas, y creo que el Estado tiene que asumir que se equivocó y que durante muchísimo tiempo se protegió antes a los maltratadores que a las mujeres y a sus hijos y a sus hijas que también son víctimas de esta violencia. No solo Ángela Rodríguez Pam da carta de naturaleza sin ningún tipo de ambajes ni ambigüedades a las retorcidas acusaciones de María Sevilla hacia su expareja, ignorando todos los informes y sentencias de peritos forenses, profesionales
fiscales y jueces involucrados en el caso, incurriendo así en un posible delito de calumnias e injurias, sino que además nos informa de que es deber del Estado que se concedan este tipo de indultos sustentados en eslóganes como la hermana yo sí te creo, a la contra de las valoraciones de los expertos que habrían estudiado el caso. Por otra parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco se quedará corta a la hora de celebrar el indulto concedido a María Sevilla, del que nos informará en un tuit en el que lo reivindica como patrimonio del movimiento feminista de nuestro país y que acompañará con el siguiente vídeo. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas, porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras, sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo con pancartas, con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones feministas, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir: no estás sola, yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. Así que enhorabuena colectiva, porque ese indulto, por supuesto que es victoria de María, pero también es una victoria de todo el movimiento feminista, y aquí está este gobierno de coalición feminista para saldar esa deuda que las instituciones tenemos con las madres protectoras. Así, Irene Montero, al tiempo que vuelve a acusar implícitamente a Rafael Marcos de ser un maltratador y de cometer violencias machistas contra su expareja, y de cómo sería su deber el utilizar el poder del Estado para que no pueda asesinar a sus hijos, afirma que este indulto formaría parte de una deuda que tendría el gobierno con las llamadas madres protectoras como María Sevilla: proteger a sus hijos, entendiendo que para proteger a sus hijos debería interponer numerosas denuncias falsas de abusos sexuales por las que estaría siendo procesada, debía secuestrar a su hijo y tenerlo encerrado en una finca tapiada, sin escolarizar y sin acceso a ningún tipo de atención médica, pudiendo solo salir a la calle a dar una vuelta a la misma finca durante unos minutos al día antes de que anocheciese, y sometido a un adoctrinamiento religioso que los investigadores concluyeron como absoluto y pavoroso. Curiosa la forma que tendrían las madres protectoras de Irene Montero de defender a sus hijos. Y me resulta escalofriante pensar no solo que desde nuestras instituciones se están avalando, defendiendo y celebrando conductas como la de María Sevilla, sino la realidad distorsionada en la que habitan ciertos representantes públicos, hasta el punto de que piensen que es algo razonable el salir en una rueda de prensa ministerial a defender abiertamente acciones tan aberrantes como las cometidas por María Sevilla, como si existiese una impunidad que les hiciese invulnerables a las consecuencias de defender abiertamente episodios tan retorcidos y turbios como el protagonizado por la expresidenta de Infancia Libre. Y que esto sea celebrado como una victoria del feminismo me parece la flagrante realización de la religión secular en la que se ha convertido el feminismo institucional de Irene Montero. Y el hecho de que entiendan que ir a careta quitada en un episodio tan retorcido y enfermizo como el de Infancia Libre es algo que no les va a afectar, demuestra la pretendida lobotomización a la que creen haber sometido a la población española. Espero primero, por nuestro bien, que Rafael Marcos denuncie tanto a Irene Montero como a Ángela Rodríguez Pan por sus palabras, y que en general los españoles seamos capaces de reaccionar lo antes posible para expulsar de nuestras instituciones a las que ya se han convertido sin ningún tipo de dudas en unas terroristas de género. Feminismo a día de hoy es pelear por la conciliación, es pelear por proteger las vidas de las víctimas de violencias machistas que siguen siendo asesinadas y se siguen a día de hoy teniendo vidas miserables después de sufrir agresiones sexuales. Feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María Salmerón. Es increíble, ¿no? Ese tema no se puede dejar pasar. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo,
¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? Concluimos, de verdad, que es que no hay un maltratador su padre. Los maltratadores no son buenos padres. No, estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener relaciones sería para otro debate, de verdad. Está prohibido por ley, señora Villacís. Tiene que usted leerse la ley de infancia que no la Ángela Rodríguez Pam. Señora Villacís. Quedan 2 intervenciones. No es asesora de Podemos. Es falso. Es falso, por favor. Es falso. Señora Villacís. Está usted por encima de esto, de verdad. Como conclusión.